Bueno, muchas gracias, señor presidente. Un saludo a todos los colegas del Senado, a los colombianos que nos escuchan, al comisionado de paz, mis saludos, doctor también Humberto de la Calle. Y, bueno, a todos, al señor ministro de Justicia. Yo voy a hacer una intervención que es muy semejante a una que hice como en septiembre o en octubre, que es como el análisis que yo particularmente hago de todo este proceso de paz y por qué pensamos que vale la pena respaldarlo, a pesar de las inmensas diferencias que en todos los demás temas, como se sabe, tenemos con este gobierno. Empiezo entonces por recordar una cosa que para nosotros es importante recordar. Cuando el Polo se creó en el 2006, por supuesto que este tema de la violencia en Colombia fue tema de análisis y quedó establecido en el programa del partido, nuestra posición. Dijimos dos cosas. Una, no a la lucha armada, no al uso de la violencia en Colombia como manera de tramitar las diferencias entre los colombianos. Sobre esto se miente contra nosotros. Bueno, y uno no puede cerrarle el pico a los mentirosos, pero el hecho cierto es que nacimos diciendo con claridad que somos contrarios al uso de la violencia en Colombia. Eso está perfectamente establecido. Pero además agregamos otra cosa. Somos partidarios de un proceso de paz negociado y en esos días nos cayeron rayos y centellas porque en esa fecha dijimos que lo mejor era que se pudiera hacer un acuerdo tanto con las FARC como con el ELN para resolver ese problema, pues por lo menos de esa forma de violencia o de esa confrontación armada. Esas son las posiciones del Polo. En mi caso, suelo contarlo, yo hago parte de un sector digamos, de la oposición política en Colombia de muchos años, que desde siempre hemos dicho, desde que yo era un joven estudiante universitario, siempre dijimos que no era correcta la idea de la lucha armada en Colombia. Esa es una posición, repito, de toda la vida. Cuando se conoce el primer acuerdo, pues o cuando se le hace saber al país que van a empezar las conversaciones de La Habana, pues para el Polo fue muy fácil tomar la decisión, porque pues finalmente lo que estaba haciendo el doctor Santos era corregir su posición anterior y plantear la necesidad de una negociación, y entonces rápidamente dijimos que estábamos de acuerdo y que no íbamos a ser obstáculo en ese proceso, como no lo hemos sido a todo lo largo de este tiempo. En especial yo tuve un sentimiento de un cierto optimismo cuando se conoció el primer documento, porque aun cuando mucha gente, yo pienso que con razón, fue muy pesimista, porque ya habían fracasado otros procesos, el desastre del Caguán, etcétera. Yo, sin embargo, cuando leí ese primer documento tuve un cierto sentimiento de optimismo. ¿Por qué? Porque quienes leímos con cuidado ese documento, en los 5 puntos que se supone eran el tema de conversaciones y de acuerdos, es evidente que ahí no había nada que no pudiera conciliarse, o por lo menos esa era la impresión que quedaba. Es decir, ahí no había, digamos, exigencias máximas que impidieran que las dos partes pudieran encontrar terrenos de coincidencia. Y así lo dije yo, hombre, yo creo que esto es posible que pueda terminar bien, pero además por otra razón, que fue tema de debate durante muchísimos años en Colombia sobre el origen de esta lucha armada. Y es que hay algunos que siempre hemos dicho que todas las confrontaciones bélicas, guerras o luchas armadas, son finalmente una decisión de índole política. O sea, yo puedo tener 1000 contradicciones, o una sociedad, o una religión, el que sea, puede tener 1000 contradicciones con otros, pero la decisión de convertir esa contradicción en lucha armada o en guerra es un paso que no necesariamente se da o no se da. O sea, en esos días ya había muchos que estábamos en oposición a este régimen y sin embargo no dimos ese paso. Clausewitz lo explica muy bien, ¿no? Él dice que la guerra es una expresión de la lucha política por otros medios. Dice, la guerra es una decisión política. Aquí yo diría que no hubo exactamente esa palabra, pero sí hubo una confrontación armada, pues de la que estamos padeciendo hace medio siglo. Entonces la cosa es muy sencilla. Si las FARC y seguramente el ELN, o probablemente el ELN pueda entrar en un proceso semejante, tomaron la decisión política hace medio siglo de irse a la lucha armada, podrían también tomar otra decisión política y salirse de la lucha armada. Aun cuando, digamos, el país pudiera seguir siendo muy semejante ahora como era antes en lo que tiene que ver con los problemas sociales, de desempleo, de pobreza, de falta de salud, de educación, de tantas cosas.
Entonces digamos que yo me fui en ese momento relativamente optimista y hoy parece, los hechos están diciendo que todo indica que va a haber un acuerdo con las FARC y ojalá el día de mañana lo haya con el ELN. Lo otro que quisiera mencionar es esto, que es muy desconocido en Colombia. Este proceso no va a cubrir solo, o sea, no es un acuerdo de paz solo con las FARC. Este es un acuerdo que con diferencias, pero no es del caso de desarrollarlas, va a cubrir a todos aquellos que con ocasión del conflicto hayan violado la ley. Eso es lo que dicen los acuerdos. Y repito, yo sé que hay diferencias, no me voy a detener en eso, pero lo que estoy diciendo es que se le va a aplicar a las FARC, a la fuerza pública o a cualquiera que haya estado participando o haya violado la ley con ocasión del conflicto, y a los civiles que también hayan violado la ley por esa misma razón. O sea, estamos hablando de un proyecto que no tiene antecedentes en Colombia. Recordemos que el proceso de paz, digamos, del siglo XX más sonoro en su momento fue el proceso de acuerdo luego de la matanza liberal conservadora, que duró décadas y fue un acuerdo, ese fue un proceso de paz también, ¿sí? Que se realizó en ese momento, o el acuerdo de paz con el M-19, y ninguno de esos cubrió a todos aquellos que con ocasión del conflicto habían violado la ley. Bueno, el otro punto que quiero mencionar es este. Hay un acuerdo internacional que entiendo compartimos todos en general en Colombia, todas las fuerzas políticas, y si estoy equivocado, el que quiera puede corregirme, pero tengo la idea de que todos estamos de acuerdo en que este proceso de paz y otros semejantes se tramiten dentro de la idea de lo que se llama la justicia transicional. La justicia transicional, que es una justicia ideada por eso que llaman la comunidad internacional, que aquí estamos, insisto, reconociendo todos, que consiste en crear, digamos, una legislación, una normativa especial para resolver un fenómeno especial. O sea, ante el empantanamiento de esta violencia, la comunidad internacional de esta y violencia semejante se inventa esa justicia que apunta a pasar de una situación a otra situación nueva con un periodo de transición donde se crea una normativa especial para poder resolver el problema. Eso es lo que es la justicia transicional. Y en eso entiendo estamos todos de acuerdo. ¿Cuál es el problema con la justicia transicional? Es que en ninguna parte está detallado en qué consiste la justicia transicional. O sea, sobre justicia transicional lo que hay apenas son unos principios muy generales. Que debe haber verdad, que debe haber reparación a las víctimas y que debe haber alguna forma de justicia que es distinta de la justicia ordinaria que se está aplicando en el respectivo país. Esto, repito, como un periodo de transición que nos deberá llevar después a las formas normales de justicia, quién sabe después de cuánto tiempo. ¿Dónde está el punto complicado de esto? Que estando todos de acuerdo, pues el debate es eterno. ¿Qué es verdad? Imagínense ustedes un conflicto de medio siglo, ¿qué es verdad? ¿Qué se entiende por verdad? ¿Hasta dónde llega la verdad? Es un debate incancelable. O sea, ahí si uno quiere puede debatir esta vida y la otra, y siempre seguirá habiendo puntos de vista diferentes. Aquí lo que estoy enfatizando es que una cosa en la que yo he sido muy respetuoso, que es en entender que este es un tema muy complejo, que tiene que ver con hechos gravísimos de la vida de Colombia, que hay heridas muy profundas y que no es raro que no haya consensos. El ideal es que hubiera consensos al respecto o acuerdos muy masivos de la casi totalidad del país, pero si no se da ese acuerdo no debe extrañar porque estamos hablando de una cosa bien complicada de juzgar de la misma manera, digámoslo así. Bueno, si no es fácil lo de la verdad, lo de la reparación a las víctimas también puede generar todos los debates que uno quiera. ¿Qué me repara a mí que soy víctima por alguna razón gravísima? Sobre eso las valoraciones también son infinitas y en eso yo creo que tenemos que ser muy respetuosos. Ya se llegará a unos acuerdos de algunos tipos de reparación, lo que sea, pero ahí también se podrán escribir libros enteros contra cualquier cosa que se decida, porque esto está lleno de subjetividades. Esto es un debate no de justicia, sino un debate político. Miren ustedes una de las paradojas que tiene la justicia transicional. Esta es una discusión política. Bueno, al final la justicia también es un problema de las definiciones políticas. Bueno, y ya específicamente, ¿qué se entiende por justicia?
Tampoco existe un vademecum de la Corte Penal Internacional o de alguien que nos diga, no, es que si la persona estaba condenada a X número de años, entonces si hay verdad y hay reparación, entonces esa pena se le reduce al tanto por ciento y no sé qué, y el tipo de cautiverio, como se llame, de pérdida de la libertad será no sé qué. No, no hay nada. O sea, lo que dice la justicia transicional es que los países hagan los acuerdos que consideren pueden hacer, los acuerdos pertinentes, lo que su vida política les permita para resolver este problema de esta manera. De eso es de lo que se trata. Entonces, por eso digo yo, a mí no me asombra que haya discusiones incancelables y que cada cosa genere un gran debate. De la misma manera que no me asombra que haya que crear una juridicidad especial para este proceso. Es que se trata de una cosa especial, no tenía por qué estar prevista en las leyes de la República y tiene que ver con que es un acuerdo que se está haciendo con aquellos que desafiaron militarmente al Estado colombiano. Entonces, no es sorprendente que haya que crear una juridicidad especial y que cada decisión jurídica sea un debate inmenso, o puede hacerlo, dependiendo de las circunstancias. Y no me voy a meter aquí en los debates. Son debates, bueno, eternos, y cada quien tendrá la posición que quiera al respecto. Por lo demás son bien abstrusos, la mayoría de la gente difícilmente puede seguir las minucias de muchas de estas discusiones. Yo estoy haciendo aquí un alegato pues más general. Nos parece correcto en el Polo la idea de que esto tenga algún tipo de confirmación política, aun cuando la ley no lo obligue. Entendemos que no sería necesario refrendar estos acuerdos, pero bueno, el gobierno nacional tomó la decisión de que se refrendara de alguna manera un voto de índole política, no de un voto de índole jurídico, sino de índole político, y nos parece bien que esa refrendación se dé. Y en el Polo hemos anunciado desde hace rato que estamos a favor de votar positivamente esa consulta. Cuando llegue el momento de hacerse, si es que se hace, pues vamos a ver qué va a definir la Corte Constitucional. Tampoco me sorprende que haya un debate eterno sobre tantas cosas que se pueden discutir de ese plebiscito. Ahora, que estemos por el sí, en general de este proceso, y en cosas como la refrendación, tampoco puede llevar a ningún colombiano a pensar que somos incondicionales del proceso. No lo somos. El Polo no es el gobierno nacional, el Polo no son las FARC. Ese es un proyecto político distinto a nosotros. Ya expliqué una profunda diferencia que tenemos, que tienen con nosotros cuando nos constituimos, pero sí somos amigos del proceso. Inclusive yo desde ya anticipo esto. Difícilmente podrán ver al senador Robledo dándole facultades extraordinarias al presidente Juan Manuel Santos. Bien difícil va a ser, si es que fuere posible, que lo dudo también. Y la explicación es más o menos obvia. Yo entiendo que los amigos de la Unidad Nacional o los miembros de la Unidad Nacional confíen en Santos y en ese sentido le giren un cheque en blanco a Santos. Pero que yo le gire un cheque en blanco a Santos, no dormiría durante todo el tiempo que durara en llenarlo, nos desploma, el riesgo es inmenso. Entonces, bueno, serán cosas en las que no vamos a ponernos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no estemos a favor del proceso, del proceso de paz. Lo otro que quiero mencionar, señor presidente, es esto. ¿Cuál es el alcance del acuerdo? Yo particularmente a esto le doy una gran importancia. ¿Qué es lo que se va a acordar? Porque sobre esto también hay debates, como es natural. 5 puntos. La pregunta clave es esta. ¿Va a cambiar Colombia de fondo y de verdad en todos los aspectos de la vida nacional? ¿O va a tener un cambio de gran importancia que va a mantener incólumes otra serie de realidades de la vida nacional que yo no comparto o que el Polo no comparte? Esa es la pregunta clave. Para mí es obvio que todos los problemas de la vida del país no se van a poder resolver en este acuerdo. Uno puede dar muchos argumentos, pero hay uno que es muy obvio. Es que todo lo que se acuerde en La Habana necesita de la firma de Juan Manuel Santos. O no se puede, ese es parte del acuerdo. Todo se resolverá por consenso. Y a mí no me alcanza ni la mayor imaginación para pensar que un acuerdo con Santos pueda resolver los problemas generales de la nación, entre otras cosas porque él es responsable, culpable fundamental de los problemas de la nación. Tocaría, lo digo en ironía,
tocaría que el primer punto del acuerdo sería que el presidente Santos abandonara la presidencia de la República para poder empezar a resolver los problemas nacionales, y eso por supuesto no va a pasar. Pero si además miramos los 5 puntos del acuerdo, y ojo con esto que voy a decir, esto que estoy diciendo, esto de los alcances del acuerdo, no me lo entiendan como una crítica al proceso de paz. O sea, no estoy criticando los acuerdos porque los acuerdos no vayan a resolver el problema de salud, de educación, de empleo, de corrupción política y de corrupción de las otras, de sometimiento a los intereses extranjeros, de pérdida de la soberanía, no. No lo estoy diciendo como una crítica, sino contándolo como un hecho, como una información que está allí. Nosotros nunca hemos pensado que en ese acuerdo se van a resolver los problemas del país, ni le estamos pidiendo ni al gobierno ni a las FARC que nos resuelva los problemas nacionales. Eso será otro problema. Lo que estamos buscando es que esta violencia, con todos sus horrores y con todos sus problemas, desaparezca. De eso es de lo que se trata. De eso es de lo que se trata. Y quien mire en detalle los acuerdos, verá que hay una cantidad inmensa de temas que no son tema de conversación. Y que temas como el agrario, por ejemplo, va a dejar perfectamente vigente todo lo que tiene que ver con los TLCs, que son equivalentes a la destrucción del agro nacional. Eso no es tema de la conversación ni del acuerdo. Y repito, no lo digo como una crítica al acuerdo, lo digo simplemente como una información y como un hecho. Pero aquí a los que queremos otro agro, nos va a tocar seguir haciendo grandes luchas para ver cuándo es posible que cambie de verdad la política agropecuaria. Los cambios que puedan darse allí, que sean de signo positivo, bienvenidos, no se trata de eso, no es el debate que estoy haciendo, les pido que me entiendan bien lo que estoy señalando. Ahora, en alguna ocasión que yo expliqué esto, alguna persona que estaba en el auditorio me dijo, senador Robledo, entonces no vale la pena ese proceso de paz. Si no va a cambiar Colombia todo, pues ¿para qué proceso de paz? Que siga la balacera, y es probable que haya colombianos que piensen por una u otra razón que es mejor que siga esa balacera, porque, bueno, un argumento u otro argumento que se puede dar en estas circunstancias. Yo le dije a esa persona, le dije, no estoy de acuerdo en absolutamente nada. Yo creo que a pesar de todo lo que he dicho, ese acuerdo vale la pena que se dé, y vale la pena respaldarlo, y vale la pena que se convierta en una realidad. Porque hay una cosa que sí puede salir del acuerdo, que pareciera que va a salir, y es que las FARC se desarmen. O sea, lo que sí puede suceder es que esas armas de la ilegalidad desaparezcan y que quienes están en la ilegalidad abandonen esa posición política y se comprometan y efectivamente regresen a la vida civil, reconociendo la Constitución Nacional de Colombia, reconociendo el monopolio del Estado sobre la fuerza, y reconociendo que en Colombia no habrá partidos políticos con brazo armado. Y eso, a mi juicio, y a juicio del Polo, es una especie de inmensa revolución, si ustedes quieren. Es un cambio profundísimo, de gran importancia en la vida del país, así que una cantidad inmensa de lacras de la sociedad colombiana sigan martirizándonos de muchas maneras. Esto no se puede despreciar. Lo que pasa es que aquí el debate ha sido tan intenso sobre los prolegómenos del acuerdo, o sea, sobre la manera de llegar al acuerdo, y son también tan intensos los debates del posacuerdo, del posconflicto que se llama, que aquí a ratos no se habla de lo que va a pasar con el acuerdo. Aquí a ratos no se valora lo que significa que desaparezcan varios miles de fusiles. No se valora que varias miles de personas que hoy tienen la voluntad de la lucha armada o que tenían la voluntad de la lucha armada, esa voluntad política, cambien esa voluntad por una voluntad contraria. Es que las armas no se disparan solas. O sea, que hay 1000 situaciones de colombianos que están armados y tienen armas en sus casas y no las usan. O puede suceder que yo tenga un debate muy agro en la Comisión Quinta y supongamos que en cada mesa, en cada escritorio haya una pistola, pero nadie la coge. Entonces este problema del acuerdo de paz, que es en últimas el cambio de una decisión política de la lucha armada por la no lucha armada, es por supuesto un cambio fundamental en la vida del país. ¿Esto qué significa de entrada? Bueno, menos sangre, ¿no? Menos viudas, menos huérfanos, menos destrucción de la propiedad pública y privada. ¿Eso no importa? No, eso importa, importa mucho. Y es finalmente, digamos, la razón fundamental por la que en mi caso particular yo respaldo ese proceso, aun cuando haya cosas
que preferiría que fueran distintas o cosas con las que pueda no estar de acuerdo, o que si me hubiera tocado escoger yo hubiera podido tramitar de otra manera. Pero es que estamos yendo a un punto que es el punto clave, es que esas armas desaparezcan. Y sobre todo, que esa voluntad de usar las armas y la violencia desaparezca. ¿No es importante eso? ¿No es importante el reconocimiento expreso de que ese medio siglo de violencia fue estéril? Que como dijo el padre de Rulo, lo único que hizo fue empeorar las cosas. Pues por supuesto que eso es positivo. ¿Cómo no va a ser positivo? Pero ojo, no entiendo eso, y esta es la otra aclaración clave de hacer, no entiendo eso como que todos nos volvamos santistas. Porque lo que va a desaparecer es esa confrontación armada. Yo no sé las FARC después qué harán con su vida, y eso será una decisión de ellos. Pero el punto es que, desaparecidas esas armas, el país mejora en una fracción las condiciones de la vida de todos los colombianos. Otro aspecto, para resaltar de las bondades... Senador Robledo. Ya voy a terminar. No, es solo para hacerle un anuncio. El senador Cepeda me señaló que usted iba a dar 5 minutos de su tiempo, ya le faltan 2 minutos para darle los 5 minutos al senador Cepeda. Ya voy a terminar, señor presidente. Sí. Un aspecto bien positivo de que ese proceso de paz termine con éxito, y ojalá el día de mañana el del ELN también, es que se van a mejorar las condiciones para la lucha política que sea capaz, ella sí, de transformar a Colombia. Porque lo cierto es que los que llevamos toda nuestra vida haciendo esfuerzos por cambiar este país con una posición de oposición, senador Velasco, esa violencia se nos ha vuelto un obstáculo insalvable para avanzar en los procesos de transformación que el país necesita. Y esto lo valoramos también muchísimo, y es una justificación fundamental en torno a, en las razones que estoy sosteniendo. Por último, 2 cosas más. Lo dije también en septiembre o en octubre, cuando hice otra intervención con algún detalle sobre estas cosas. Este proceso de paz ha tenido una dificultad inmensa, que no la tuvo el proceso de paz de la violencia liberal conservadora, ni lo tuvo el proceso de paz del M-19. Y es que en esos procesos hubo, en la práctica, o como se quisiera llamar, una especie de acuerdo nacional, o por lo menos de lejos las fuerzas mayoritarias del país se pusieron de acuerdo en resolver esas violencias de esa manera. En el Frente Nacional simplemente se repartieron el poder del Estado al 50% y tomaron otras decisiones, pues unas bien antidemocráticas por lo demás. Si algo tiene oscura la historia de Colombia es esa especie de dictadura liberal conservadora del proceso de paz de la violencia liberal conservadora. Pero uno tiene que reconocer que ese proceso, con todo lo que se pueda escribir en contra, resolvió el problema de la matanza liberal conservadora, y eso fue un paso positivo en la vida del país. En el caso del M-19 también fue relativamente fácil el asunto. Una amnistía, un indulto, y se despachó el asunto. Inclusive se despachó con una cosa que no deja de ser una curiosidad. Unos se fueron a la vida civil libres de problemas y otros siguieron empapelados. Pero bueno, esa fue la decisión que se tomó y el país la aceptó de esta manera. En esta ocasión eso no se ha podido. No se logró armar un acuerdo nacional en torno a este tema. Todos sabemos que hay fuerzas políticas representativas en la vida política de los colombianos que no han estado de acuerdo con el proceso y se han opuesto y lo han criticado de 1000 maneras. Y aun cuando no comparto ese punto de vista, digo, tienen todo el derecho, porque finalmente de lo que se trata es de que cada uno tiene el derecho a pensar lo que le parece. Y me da la impresión de que ya ese acuerdo nacional no se logró, cosa que yo lamento. Pero tengo una preocupación, y es, bueno, ¿y qué va a pasar después? Y es una preocupación que la planteo con todo el mundo. Supongamos que entonces mañana se finiquitan los acuerdos y quedó todo acordado, esté uno no de acuerdo y se hicieron unos cambios normativos y eso ya quedó así. Mi pregunta es, ¿se viene una etapa, senadores y senadoras, de una cosa que yo he llamado, porque no encuentro una frase mejor, se viene un desarme de los espíritus? O sea, se viene un cambio del discurso, una diferencia de fondo en el tono de la controversia, en la manera en cómo se relacionan los unos y los otros, o las cosas van a seguir iguales en ese sentido. Esto pues no estoy pidiéndole a nadie definiciones, ni mucho menos, sino lo dejo como una reflexión. Porque las armas pueden desaparecer, y la voluntad de la confrontación armada puede desaparecer, pero eso
también el sostenimiento de eso, la no repetición, que es el objetivo central de la justicia transicional, pues depende de muchas cosas. O sea, desaparecidas esas armas y esa voluntad, nos vamos a unir todos en la voluntad de seguir reduciendo cada vez más los factores de violencia en el país, en la idea de que siga el debate, siga la controversia, sigan las discusiones vehementes, las luchas, etcétera, pero en el compromiso de que nadie se arma ni procede violentamente con las armas en la mano contra sus contendores. Esto es clave. Yo he estudiado con algún cuidado el tema del fin de la violencia liberal conservadora porque me tocó vivirlo de cerca. Y yo estoy convencido de esto y en estos días lo he meditado mucho. Si esa violencia liberal conservadora no hubiera ido acompañada de un desarme de los espíritus, ¿qué fue el desarme de los espíritus? Que una vez hechos los acuerdos del Frente Nacional, los liberales y los conservadores se encontraban en todas partes y el tono del debate o de la conversación o como se quiera llamar, era bien distinto al tono que es Termine, un minuto y termine. haber tomado la decisión de abandonar la lucha armada. Entonces esto lo dejo simplemente como una reflexión. Va a llegar el momento, que ojalá así sea, en que vamos a asumir todos la idea del desarme de los espíritus. Y no me estoy refiriendo a que cese la controversia, repito, ni el debate. Yo seguiré haciéndole oposición a Juan Manuel Santos y a todo lo que se parezca a Juan Manuel Santos. Eso se lo prometo, doctor de la Calle. Esté seguro que en eso no nos vamos a mover. Pero es que ese no es el problema. Yo aquí estoy hablando de otras cosas diferentes. Esto último lo dejo como una reflexión para todos sin excepción, porque finalmente muchas cosas nos dicen que van a terminar firmando los acuerdos del proceso de paz. Muchas cosas nos dicen que cada vez más colombianos se unen a la idea de que proceso de paz sí, lo están diciendo las encuestas, pero gobierno de Juan Manuel Santos no, y eso me parece una actitud inteligente de los colombianos, ¿sí? Pero al final es qué es lo que va a seguir después de eso. Muchas gracias, señor presidente.